se van vinculando entre sí. Por supuesto que lo que dejó anoche la declaración del presidente respecto de Villarroel sigue rebotando y muy fuerte. La vicepresidenta por ahora optó por el silencio. Quizá la respuesta venga no a través de alguna declaración concreta en relación a lo que el presidente dijo de ella, sino con gestos, ¿no? Gestos, con quién se reúne, bueno, qué iniciativas propias toma. Recién lo escuchaba Adorni un poco en el post, ¿no? Declaración del presidente Milei asociando a Victoria Villarroel con la casta, bueno, dando como obviedad que ya estaba cerca de la casta porque dirigía el Senado, donde hay, bueno, muchos senadores que representan lo que el gobierno llama casta o lo que trajo hasta acá al presidente Milei con ese discurso durante su campaña electoral y ahora en la presidencia. Es curioso igual porque, digamos, hay que ver cómo es el tamiz de la casta, ¿no? Porque Esper es la candidata, o es el candidato en la provincia de Buenos Aires, pero Esper era parte de la política tradicional, de hecho fue diputado en 2021, fue candidato a senador en 2023. Estaba con todos los eslabones de los sectores de la política tradicional. Villarroel no, en todo caso, si vamos a poner algún coto temporal, digamos. Después, ¿no? los que hacen política en el entorno de Milei y de Karina Milei, que sí definitivamente es toda una novedad para el sistema político, son Martín Menem y Lule Menem. O sea, el apellido Menem, uno no podría decir que está escindido de la idea de casta. No, bueno, hay... Lule Menem creo que es empleado de la década del 80 en el Congreso. La participación política de Daniel Scioli activa en la vida pública Scioli, de hace cuántos años. De hecho, hoy estaba Scioli en el Hotel Emperador, donde habló el propio Javier Milei, en el encuentro empresarial Argentina-Israelí. Yo creo que es una discusión que le va a costar. Creo que Milei entendió que Villarroel era parte de un plan B, que algún sector de la política tal vez coqueteó con esa idea en julio con el dólar a 1.500, donde Milei sintió que su gobierno podía naufragar eventualmente si no había control de esas variables públicas. Fue la primera vez que Milei salió con mucha heterodoxia, no tanta ortodoxia, salió a intervenir en los mercados financieros, salió a intervenir en el contado con liquidación, en el MEP, hizo cosas que el fondo habitualmente no permite, pero así todo se la jugó. Caputo creo que pagó la experiencia en su sentido favorable de lo que fue la gestión de Mauricio Macri. Y claro, ahora con el orden encontró un momento de bonanza en las encuestas, de beneplácito social, y efectivamente en ese contexto salió fuerte a cuestionar a Victoria Villarroel. Apaga el celular, está quedando Se me está metiendo... Perdón, buenas noches. Es la inteligencia artificial, Paulino. Puede ser la inteligencia artificial. No, o sea, el gol de River avisalo. Me siguen tirando datos. No, nada que ver. Es la inteligencia artificial. No, pero bueno, por alguna razón, el presidente Javier Milei eligió en el día de ayer salir a darle una vuelta de rosca a este conflicto que ya viene desde prácticamente el momento en el que asume el binomio presidencial con Victoria Villarroel, ¿no? Es más, Luis Caputo dijo no tengo diálogo con Victoria Villarroel. Profundizando más. Dando la idea de quien está en la gestión con un rol muy importante no habla, ¿no? Claro, eso es pero hay otros funcionarios una herramienta de doble tienen filo, diálogo con Victoria Villarroel. Atención, porque una cosa acá es la política y otra cosa es cuando la política tiene que traducirse en gestión. Por ejemplo, Guillermo Francos tiene diálogo con Victoria Villarroel. Gente que está debajo de Francos tiene diálogo con Victoria Villarroel. Es que Guillermo Franco viene de la política, claro, ¿no? Pero, no digamos casta, pero... Ver, la que abre la puerta me parece Senado, mucho. Con los cuatro gatos locos, con todo esto lo digo respetuosamente, realmente está en una posición muy incómoda. La libertad avanza en el Senado. No es que se pueden dar el gusto de dejar a alguno afuera. Bueno, de hecho lo han hecho, pero no deberían hacerlo si quieren prosperar en términos políticos. Con lo cual, Villarroel está trabajando para el gobierno de la libertad avanza. Bueno, igual acá hay una doble lectura, ¿no? Cuando el presidente dice Victoria Villarroel, la vicepresidenta, no está en el esquema de toma de decisiones diario de este gobierno, punto. Porque eso no lo quiere Milei. Claro, ahora, hoy el gobierno quiere. Es un gobierno que tiene éxitos y logros y réditos para mostrar. Entonces lo que está diciendo es, los logros son míos, no son de Villarroel. Eventualmente, en un futuro, si alguna factura habría para pasarle por parte de la ciudadanía al gobierno de Javier Milei, Victoria Villarroel también podría, con ese mismo argumento, esgrimirlo en su favor y decir, bueno, no, pero estas decisiones no han sido mías, han sido del presidente, tal como él manifestó, yo no formaba parte del esquema o de la estructura de la toma de decisiones. Eso lo dirá solo el tiempo, ¿no? Sí, mientras tanto, hoy echaron al cordobés Fernando Mengo de la Fuerza Aérea Argentina por el uso indebido de aeronaves, presunto acoso. Era el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, cordobés, lo echa Petri, había asumido en enero. Lo justificó la decisión en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley en las Fuerzas Armadas.
no parece un tema menor, pero es un gobierno que todavía está en gestación, vale la pena decirlo, porque todas las semanas tiene recambios en distintas áreas. No estamos hablando de cualquiera, de un eslabón de tercer o cuarto orden. Era el número 1 del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina hasta el día de hoy. Y se va en medio de la sospecha, porque el propio gobierno así lo deja traslucir, de acoso por un lado al personal que dependía de él y de uso indebido de aeronaves, eventualmente en perjuicio del sector público. Cuestión que habrá que ver si llevan además al ámbito de la justicia. Todavía no se sabe hasta ahora el relevo, o por lo pronto no lo conocemos. Es que no se puede conducir lo que no querés. Porque sé que el Estado no le gusta conducirlo a Milei, entonces no lo quiere conducir. Entonces, ¿cómo podés conducir lo que no querés? No sé si están así. No, perdón. Si yo me apego estrictamente a las palabras... Bastante bien, el Ministerio de Economía lo está manejando bastante bien. Pero reitero el concepto. Si yo me apego a las palabras... a las palabras del presidente que no quiere al Estado, yo no puedo pretender que lo maneje bien. Sí. No es una crítica, es simplemente una observación. Está bien y válida como todas. Lo que digo es que me parece que lo que Pablo intenta graficar, y muchos estamos viendo, es que lo que quiere es un Estado mínimo, un Estado que sea... eficiente, por lo menos. Eficaz. Que, bueno... que hay que ver cuál es el criterio de eficacia, porque yo recuerdo en los 90 se decía no hay mejor política industrial que no tener política industrial. Ahora, si los criterios por los cuales Petri tomó esta decisión son ciertos, tiene manera de probarlo, la decisión es correcta. No, eso es indudable. Correcto. Claro, es interesante, me parece muy interesante lo que está logrando este gobierno, que lo que antes era un estigma, ahora es una virtud, y paso a explicarlo. Históricamente un funcionario le pedía a su presidente, bueno, bancame en alguna complicada. El kirchnerismo ha llevado esto a límites ridículamente exagerados. Por ejemplo, Cristina Kirchner sosteniendo a Julio De Vido, sosteniendo en su momento a Jaime, sosteniendo, era un cargo distinto, pero también a Amado Vudú. Ahora impera la idea de que donde vos metés la pata te vas. Pero ¿sabés qué pasa, Pablo? Quizás no también a nivel exagerado. Con todo respeto, Cristina sostenía a esta manga de corruptos porque todos ellos tienen trámites avanzados en la justicia y en muchos casos condena, porque había complicidades, porque todos formaban parte de un entramado de corrupción que no desconocía el Poder Ejecutivo. Claro, di ejemplos tremendos. Moreno también, por ejemplo, Moreno era tremendamente criticado no por temas de corrupción, también se sostenía. Era otra cosa, otra manera de hacer política. También había un concepto del kirchnerismo que era nadie me va, digamos, ninguna tapa de diario, es un poco un concepto viejo y sería, no sé, un portal, me va a cambiar me va a hacer bajar un ministro. Entonces quizá venía luego, cuando bajaba la espuma mediática, la decisión de correr algún funcionario. Pero había mucho celo respecto de que no me corra la prensa respecto de los cambios eventualmente que yo voy a hacer. Mi observación tenía que ver con la cantidad de renuncias que tuvo este gobierno y la expresión que daba Paulino como diciendo, señores, cuesta ver una organización y por qué se decide nombrar a tal persona y sacarla 10 días después. De Giuliano en adelante no nos sorprendemos de nada. Hay algunos temas judiciales muy importantes. En un ratito hay un adelanto exclusivo de Cancelares sobre la provincia de Buenos Aires, pero ayer fue un adelanto de Lourdes Marchese diciendo, bueno, Alberto Fernández tiene una citación indagatoria en la causa Seguros la semana próxima, que ya se sabía, pero está al caer la otra indagatoria y finalmente llegó. Así es, 11 de diciembre a las 11 de la mañana debe presentarse Alberto Fernández. El juez Julián Ercolini, después que el fiscal Ramiro González le solicitara la indagatoria, encontró que había elementos suficientes justamente para convocarlo a declarar en indagatoria. Habla de violencia psicológica, de violencia física, de tratos, de mucho hostigamiento. Es un dictamen muy completo donde le detalla cada uno de los hechos por los cuales está imputado para que pueda preparar bien su defensa. ¿11 de diciembre? 11 de diciembre a las 11 de la mañana. El primer día después de cumplirse un año de Alberto Fernández fuera del poder. Formalmente dejó de ser presidente el 10 de diciembre del año pasado. El 11 de diciembre de este año, 367 días después, está compareciendo en indagatoria por una causa vinculada a violencia de género. Sí, que además... Porque antes de cumplir el año, la semana próxima, estará sometido a una indagatoria por presuntos hechos ilícitos vinculados a la causa Seguros.
Exactamente, y en la causa de violencia de género, el juez entendió que los hechos empezaron en el año 2016, tal como graficó el fiscal Ramiro González, hasta el 6 de agosto de este año, cuando ella decide instar la acción penal, Paulino. Muchos años en los cuales estuvo sometida a la violencia de género, según entiende la justicia. Mientras tanto, Eduardo Beliboni finalmente terminó siendo confirmada su situación procesal con un agravamiento en su situación judicial por parte de la Cámara Federal, ¿no es cierto? Exactamente. Ustedes recordarán que el juez Sebastián Casanelo lo había procesado por el delito de coacción, de amenazas coactivas. Bueno, finalmente, tras las apelaciones, hoy la Cámara confirma tanto para Beliboni como para el resto de miembros del Polo Obrero, pero le agrava la situación, le agrega el delito de administración fraudulenta que en su momento el juez había dejado de lado. ¿Qué significa esto? Obviamente que es una pena mucho mayor en caso de que el día de mañana realicen un juicio y sea condenado. ¿Qué es lo que entendieron en la justicia? Dice, está bien. Ellos, aclararon que nada de lo resolutorio, dice, tiene como objeto la criminalización de las organizaciones sociales y de las protestas, dice, que se convocan, sino que utilicen eso para un beneficio personal. Es lo que entendió la Cámara Federal y por eso termina confirmando hoy todos los procesamientos. Mientras todo esto ocurre en el ámbito económico, hoy el Central juntó 15 millones de dólares adicionales. Finalmente está en el nivel de reservas más importante desde mediados del año pasado el Banco Central. Sí. No por los 15 millones, que hicieron más de 300 millones. Claro. Se movieron un poquito los dólares financieros, hubo alguna toma de ganancia, la bolsa perdió algo de terreno, los bonos en el exterior cayeron un poquito, venían con muchas subas, rally alcista descomunal. Pero el dato lo dio Caputo diciendo estamos más cerca del acuerdo con el fondo, esto es de esta noche, más allá de que antes se conoció una decisión del gobierno de mayor laxitud en el cepo cambiario. Sí, hay una pequeña flexibilización en el cepo cambiario. ¿Cómo va a terminar el cepo cambiario en la Argentina? Esto ya lo anticipó el gobierno. Va a llegar un día, supuestamente según el relato oficial, en que todos nos levantemos y nos demos cuenta que ya no hay cepo cambiario. Y para que esto ocurra hay que ir desarmando de a una todas las normas que lo componen. El gobierno ya ha hecho una parte importante del camino. De hecho, me atrevo a decir que hay muchísima gente en la Argentina que no sabe ni siquiera que existe el cepo cambiario. Por ejemplo, quienes pueden comprar el llamado dólar bolsa, dólar MEP o incluso también el contado con liquidación. Son cotizaciones libres que se hacen fácilmente, se pueden comprar hoy fácilmente a través de medios digitales y están apenas por encima del dólar oficial. Para otras cosas sigue siendo muy engorroso el cepo cambiario, también para las empresas. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay cosas que Donald Trump te quita y hay cosas que Donald Trump te da. ¿Qué te quita? Te quita que no quiere que le exportemos cosas, no solo la Argentina. No quiere Trump que Estados Unidos le compre cosas al mundo. No quiere que le compre a China, cosa que puede ser malo para la economía mundial. Y también no tiene muchas ganas de comprarle a otros países. La Argentina puede ser un gran exportador de Estados Unidos. Esto es una cosa, también la apreciación del dólar, y no me quiero meter en ese lío. Ahora, lo que sí te da Trump es que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional y le dio una gran mano a la Argentina cuando se llevaba bien con Mauricio Macri. Bueno, con Milei se lleva 100 veces mejor. Con lo cual uno tiende a pensar que el gobierno hizo los deberes, hizo prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo lo que quería el Fondo Monetario Internacional. No va a haber problemas y acá la gran pregunta es: ¿cuántos dólares frescos más van a llegar al país para que esas reservas que decías vos, Paulino, recién, que están negativas en unos 3.000 millones de dólares, se vuelvan positivas y haya una garantía para levantar el cepo? Y un datito nada más del alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump, también me parece que es lo que sucedió esta noche, ¿no? Cuando el presidente Javier Milei decidió, y además lo argumentó del siguiente modo, ¿no? Diciendo ellos, por el kirchnerismo, firmaban memorándum de entendimiento con Irán, ¿no? Acusado de haber puesto la bomba en la AMIA, nada menos. Yo voy a firmar un pacto, un acuerdo con Israel en contra del terrorismo, ¿no? Marcando una línea, por supuesto, diametralmente opuesta a lo que fue el kirchnerismo y en línea directa con lo que también ha dicho el presidente Donald Trump durante toda su campaña electoral, ahora ya presidente electo, ¿no? Si querés lo escuchamos, porque esto es lo que dijo Milei, mirá, esta noche. Estamos avanzando en un memorándum histórico con el gobierno israelí, una alianza bilateral entre dos naciones hermanas,
un memorándum en defensa de la libertad y la democracia en combate del terrorismo y las dictaduras. Mientras los kirchneristas hacían un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel. Ellos firmaban pactos espurios de silencio y complicidad en el delito. Nosotros sancionamos alianzas con nuestros semejantes en defensa de la justicia y la libertad. Yo creo que ahí no hay un retorno. La alianza estratégica que ha definido con Estados Unidos e Israel es muy importante y muy clave. Esta noche va a estar aquí con nosotros en un ratito Zoher El Zucaria, espero haber dicho bien su apellido, interventora de la Defensoría del Público. Rompe el silencio y habla por primera vez de un ente, de un organismo a donde el gobierno ha puesto la lupa y se vienen definiciones importantes. Organismo que ya consumió todo el presupuesto de este año en el primer semestre, que tenía a Miriam Lewin como interventora hasta, mejor dicho, como titular hasta el pasado junio, hasta que se determina la intervención, que tiene superpoblación, que han detectado algunas irregularidades que va a contar en un ratito y por lo cual está haciendo un trabajo de ordenamiento. Bueno, ella lo va a decir. Pero vamos a conocer en detalle algunos aspectos, parecen nimiedades, chiquitas, pero ¿dónde está escarbando hoy finalmente el gobierno también? ¿En qué área? Insisto, la de la Defensoría del Público, en tren de poner blanco sobre negro y ordenar un enorme desorden que estaba allí ejecutándose. Así que en un ratito va a estar hablando con nosotros la persona que ustedes ven allí, que está en imagen y que viene de la provincia de Córdoba. Anticipo del señor Alejandro Cancelare en términos políticos. Agárrense porque Cancelare dice lo que la política vocifera por lo bajo, pero nadie reconoce en público. Me refiero a la política de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof decidió desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se van a realizar entre la última semana de mayo y la primera semana de junio. Para esto, también para que sea factible, debe eliminar o suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires, porque las PASO de la provincia de Buenos Aires están por ley fijadas en la misma fecha que las PASO nacional. Si bien el proyecto del gobierno nacional dice eliminar las PASO, entre otras tantas reformas, en la provincia fueron más prudentes y dijeron, miren, capaz que las PASO en algún momento nos van a servir. Por lo menos en esta suspendámosla, para así poder realizar las elecciones desdobladas. ¿Para qué quiere las elecciones en otra fecha que las elecciones nacionales? Para manejar la dinámica política de la provincia de Buenos Aires sin Cristina Fernández de Kirchner. Y para esto va a tener el acompañamiento de la mayoría de los intendentes pro-libertarios, pro-radicales, peronistas, por supuesto. ¿Por qué? Porque se viene la modificación a la ley que impedía las reelecciones de los intendentes. Y también se viene a discutir un cambio electoral, donde se eliminan las secciones electorales para elegir a los senadores y diputados provinciales. Todo esto va a ser el próximo 26 de diciembre, así que hasta ese momento lo que yo le estoy diciendo puede ser cambiado, pero la decisión política de desengancharse de la elección donde Cristina Fernández de Kirchner será candidata a diputada nacional ya fue tomada por Axel Kicillof. Los problemas de La Plata, los problemas de la justicia, de la Junta Electoral, como habíamos anticipado y bien dijiste vos en su momento, la política quiere, la política lo hace. Ahora, definitivamente es un título, perdón Débora, sí, esto mayúsculo para bomba, no que quede... La provincia de Buenos Aires va a hacer lo que ya 20 provincias tienen, que es estar desenganchados de la elección nacional para discutir los temas provinciales. La provincia además lo hace con Kicillof para no compartir boleta, entre comillas, con Cristina Fernández de Kirchner. Incluso los propios intendentes del territorio bonaerense que reportan a la fuerza política del peronismo, con además la derogación de las PASO, la eliminación de las PASO, por lo menos para el 2025. No quiere decir que no la hagan para el 2027.
Todo esto está contando Alejandro Cancelare esta noche en la provincia de Buenos Aires. Ahora, todo muy lindo, ¿no? Pero hablando de casta, hubo una ley que se sancionó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el acompañamiento en ese momento del Frente Renovador de Sergio Massa, para, bueno, eliminar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Ya le dieron una vuelta de tuerca para permitirles un mandato más. Ahora, ¿con qué argumento van a permitirles otro? Cuando se meten muchas manos en una masa y se quiere hacer una comida, termina siendo un estropicio. La pizza, digamos, comunitaria no va para ¿Cuál vos. sería el pizzero estropicio? tiene El que ser estropicio uno. es, en lugar de haber hecho una muy buena ley en la época de Vidal, la dejaron media cruda. Pero perdón, el problema Y no es la ahí- ley, el problema es la política. No, Explícame vos pará, cómo hay pará, intendentes pará, que quieren pará. seguir gobernando Pará, desde hace pará. 30 años el mismo municipio. A ver, esto yo te comparto, te lo compro. Ahora, 2016 fue la ley de Vidal y lo que Efectivamente. adujeron los intendentes es ninguna ley es retroactiva, por lo tanto, si Un solo se periodo más. permite una reelección, mi periodo a propósito de esta ley es 2019 en adelante. Eso implicaba que 2023 era lo último. Es más, hizo una ley aclaratoria Sí. exactamente. para dejar establecido que efectivamente eso era de ese modo y no de otro. Por lo tanto, la pregunta de Débora es pertinente. Más casta no hay, ahora digo. tenés que dar vuelta a esa ley. Exactamente. Y vos decís que la Es política está dispuesta a producto de la hacerla. negociación esta, efectivamente. Acá el tema es así, para que te acompañen los intendentes vos tenés que darle la posibilidad de reelegir Los indefinidamente. intendentes y los legisladores, No, yo pero hablo desde fuera recordemos del que tema los senadores y los diputados también Está bien, caen hay que en decirle esta. a los senadores, diputados, gobernadores que esto no está en el espíritu de la Constitución Nacional, tampoco está en el espíritu de la Constitución A ver, el Nacional. gobernador se según, tiene dame un segundito, que ir. según interpreta la Corte Suprema. No, El el gobernador espíritu- se haciendo tiene lo que que se ir les porque no canta. tiene reelecciones. Pero en el espíritu No, de pero los no me refiero tiempos, solo a el eso, espíritu a mantener de el los poder. tiempos. ¿Cuánto hablamos de la casta? Miren, era época de Macri, donde todavía el discurso de la casta no estaba, Milei no había irrumpido en el mapa político y se consideró que era realmente un despropósito. No, el hecho que de hubiera perpetuarse en el municipios poder, ¿no? En donde la perpetuación en el poder de los intendentes llevará décadas. Bueno, pero piensen que en la Cámara de Diputados se cayó la discusión por la democratización sindical, donde también había un proyecto para que haya un solo periodo con una sola reelección de los dirigentes sindicales, Sí, que haya también. mayores mecanismos de contralor. El gobierno envió hoy formalmente a la Cámara de Diputados la discusión para eliminar las PASO y una reforma de la ley de partidos políticos, entre los cuales establece cosas muy relevantes. La primera, mayores requisitos para la existencia de los partidos políticos. Mayores requisitos. Contar con un mínimo de 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral que antes estaba en el 0,4%. Parece una unanimidad, pero le está poniendo un peldaño adicional. Tienen que ir a buscar más afiliados. Tener un piso mínimo de 3% de los votos en 2 elecciones consecutivas para seguir vigentes. Hoy el piso era del 1,5%. Por lo tanto, te duplica el caudal de votos necesario para que tras 12 elecciones consecutivas, si vos no obtuviste 3% de los votos, se cae la personería jurídica como partido, como tal. ¿Quién cae, Paulino, con esto? ¿Eh? ¿Qué partido no...? Los minoritarios, la alta atomización, lo que busca es concentrar. Los partidos nacionales deben Izquierda. tener presencia. Si la ley, como lo envió el Ejecutivo, prosperase, tienen que tener presencia en 10, no en 5 provincias argentinas. La Libertad Avanza, ayer Servini de Cubría firmó la Constitución a nivel nacional. Sí. La Libertad Avanza lo pudo hacer porque formalizó el sello partidario en 6 provincias argentinas. Con lo cual tenía el requisito de las mínimas 5 provincias indispensables para tener personería luego ampliada a toda la geografía argentina. Bueno, de ahora en más, si la ley se aprueba tal como lo envió el Poder Ejecutivo, una fuerza naciente como la de Milei va a tener que tener personería en 10 provincias con efectivamente fichas de afiliaciones del 0,5% del total del padrón electoral. Entonces, si el padrón electoral en la provincia de Buenos Aires son 14 millones de votantes, vos tenés que tener el 0,5%. Esto es, imagínense que de 14 millones de votantes son 70.000 afiliados. 70.000 afiliados, personas que firman, que dan su DNI, su consentimiento y que forman parte de una nueva fuerza política. Bueno, son las 3 modificaciones más importantes, más allá de que aumenta la posibilidad de los aportes privados, que aparezca un Elon Musk, te ponga la plata y te diga andá y jugá, ¿Esto está bien? y No te reduce pregunto. el financiamiento público. Mientras permitís que aparezca Elon Musk y te ponga la plata y hagas campaña, el Estado se repliega y finalmente
aporta menos a la política. Que uno diría, mira, es un gasto innecesario. Sí, pero la Constitución del 94, reformada, los partidos son esenciales a la democracia. Por eso hay que tener... Igual te digo una justamente cosa, en la rendición de cuentas del financiamiento de las campañas electorales que tienen que presentar todos los partidos políticos, ninguno, nunca, salvo una ocasión la coalición cívica, nunca ninguno pudo transparentar el financiamiento. Creo que hasta devolvió plata, en Córdoba creo que un movimiento vecinal la verdad, también. porque a mí todo esto es muy lindo, pero cuando yo veo que en la provincia de Buenos Aires siguen insistiendo con las reelecciones indefinidas de los intendentes, después nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos del gobernador Gildo Infran, entonces, si vamos a querer transparentar la política, que rija la Constitución Nacional, la democratización, la transparencia, la alternancia en el poder, bueno, estas cosas hay que mirarlas también. Yo les hago Discutimos durante, yo me acuerdo, pero meses y meses el tema de las reelecciones indefinidas de la provincia de Buenos Aires. Es muy válido lo que decís. Ahora, esto es un lío, ¿no? Y va a llevar años ordenarlo. ¿Viste? Pero mi pregunta es esta. Te vas a ir de que viene Elon Musk. Viene Elon Musk y te pone 10.000 millones de dólares. Y vos empapelás todo el país con el logo de tu partido político. ¿Qué le debes después a Elon Musk? ¿No le debes nada? Es ridículo pensar que alguien que te pone mucha plata no te va a pedir nada después. No lo hace un banco. No lo hace un banco. Con apoyos de campaña. No. Para. Hoy lo hacen los empresarios. Claro que no me corras así porque no me corras así. Por eso claro que hubo creo en una las ley ideas. que prohibió que los empresarios tengan servicios públicos y tengan otras empresas vinculadas a la comunicación y después... Eso fue la ley de medios. No, pero después siguió vigente. Por eso, el capítulo de la ley de medios está vigente y sin embargo no se cumple. No se cumple. Pobre Salvo que entonces, alguien haga algo que no corresponde, entonces la haga cumplir. No lo sé. Una cosa muy importante, porque la política habla y la justicia también. ¿Qué pasó en torno a, mirá vos, Cavallo está vigente, todo el mundo quiere escuchar a Cavallo hoy a propósito del plan económico, su perspectiva. Hay como una redención de Domingo Felipe Cavallo después de lo que atravesó tras la salida y su paso en falso, en particular en la gestión de Fernando de la Rúa. Pero ciertamente hoy Cavallo es noticia por algo que tiene ¿cuánto en la justicia? 20 años. 20 años. 20 años del inicio de la causa, pero los hechos acontecieron entre 1989 y 1999. Hablamos de la causa de los sobresueldos, Paulino. Ustedes recordarán que en el marco de esa investigación, recién en el año 2015 se obtiene un veredicto condenatorio en el cual condenan a Carlos Menem y también lo condenan a Domingo Cavallo a la pena de 3 años y medio de prisión. ¿Qué es lo que dijo hoy la Corte? Bueno, señores, por el plazo razonable, esto tiene que prescribir, porque imagínense, eran 3 años de pena, pero la causa viene arrastrando muchísimos años. Entonces, hay prescripción de la acción penal y en el caso de Carlos Menem también prescripción, pero queda extinguida justamente por el fallecimiento. Atentos con este fallo, porque Cristina Fernández de Kirchner va a tenerlo en cuenta, este fallo, dentro de un tiempo. Esta causa estaba en la Corte desde el año 2018. Fíjense. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 20... 6 años la tuvo la Corte. Sí, la única diferencia quizá en el caso de Cristina con el propio Cavallo o lo que fue en su momento Carlos Menem, que se discutió justamente la causa de los sobresueldos como una argumentación para cuestionar si la jubilación de privilegios sí o no a su lema, es que si saliera ficha limpia, habría una diferencia porque Cristina no necesitaría esta instancia, que ahora fíjate qué vergüenza, ¿no? Que por prescripción quede sin efecto. Si existiese ficha limpia, que todavía no lo sabemos, después del papelón de ayer, bueno, Cristina ya con el doble conforme, entonces no tiene que pensar que esto la puede beneficiar, que son las dilaciones de la justicia, sobre todo en la instancia de la Corte Suprema. Respecto a eso, me parece que hay número y la semana próxima sale ficha limpia y es probable que la oposición junte número y se caiga el decreto por el cual se habilita al Ejecutivo a renegociar deuda sin pasar por el Congreso, lo cual significaría una media sanción de diputados que luego tiene que ir al Senado y eso le habilita una llave de negociación que hasta ahora no encuentran los gobernadores con el Poder Ejecutivo respecto a la famosa ley de presupuesto que al día de hoy está en foja cero y los gobernadores están pidiendo que intervengan Franco, los Menem, etcétera, el propio Milei si fuera el caso,
para destrabar esa discusión y que no se prorrogue el presupuesto 2023. Y déjame decirte algo, si no se llega a aprobar ficha limpia, en la causa vialidad, hoy la Cámara de Casación, el juez Hornos, firmó una prórroga para que las partes puedan hacer sus recursos. Porque como es una causa compleja, es una sentencia muy larga de 1.541 páginas, pidieron más tiempo para poder contestarla. Entonces, recién el plazo va a terminar el 20 o 25 de febrero del año próximo. Esto extiende los plazos. ¿Qué quiere decir? Si no sale ficha limpia, Cristina no va a tener ningún inconveniente para presentarse el año que viene, porque hasta aquí llegue. Esto es el plazo que tienen las partes para presentarse. Después, la Cámara debe decidir si hace lugar o no hace lugar. Si no hace lugar, tienen que ir después en queja a la Corte. Pero eso es vialidad. ¿Sí? Pero ya Cristina tiene un doble conforme condenatorio. No, esto es vialidad. En la causa vialidad. ¿Es el mismo? ¿Sí? Claro, sí, sí. De todos modos, a ver, si ficha limpia no se trata la semana que viene, es muy probable que pierda estado parlamentario. Entonces me parece que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad del presidente Milei, si eventualmente convoca sesiones extraordinarias, incluirla en el temario, porque cuando se convoca extraordinarias, quien propone los temas a tratar es el Ejecutivo y no pueden ser iniciativas del propio cuerpo, del propio Congreso. Tiene la responsabilidad el gobierno de insistir con ficha limpia, porque es una vergüenza que en la Argentina siga habiendo impunidad para dirigentes políticos que tienen condenas avanzadas en la justicia, en este caso un doble conforme, porque la verdad que después de escuchar esto que dice Lourdes del tema Cavallo Menem y sobresueldos de la Corte, pensar que una sentencia no está firme porque falta la instancia de la Corte Suprema después de haber pasado por tanta cantidad de magistrados, jueces y fiscales, hasta llegar a una confirmación en una doble instancia, la verdad que es una vergüenza, porque entra todo dentro de lo mismo. La corporación política no quieren tratar ficha limpia, buscan un vericueto y siempre un atajo para burlar una ley. Todos nos hicieron creer a nosotros los ciudadanos que eran democráticos y constitucionales, diciendo que las reelecciones indefinidas estaban mal y buscan cualquier atajo para seguir perpetuándose en el poder. Entonces, la verdad, las señales, toda la dirigencia política, no es solamente un problema del gobierno actual, tienen que pensar cuáles son los tiempos que corren. Cristina va a Tanto estar en hablar de la Rosario. casta. Cristina está en Rosario el sábado. Efectivamente, en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Cristina que tuvo foto hoy con el embajador de la India, no sé si la podemos ver, en el Instituto Patria, y ayer con una delegación de representantes de China. Mientras el presidente profundizaba lazos con Israel. Igualmente el presidente tuvo la bilateral con el presidente indio y con Xi Jinping. Perdóname, lo de Cristina me parece una mala copia. Espérame un segundito, ¿no? Débora que se reúna con el... realmente. Parece un chiste. Bueno, yo muestro que Pero la gente va. Parece un chiste. Pero la gente va. Milei se reúne con Xi Jinping y ella busca una delegación china. O sea, un chiste berreta, una mala copia. Pero la Igual gente insisto, O sea, vos te das aunque cuenta, ¿no? aunque a muchos no Si le no guste, fuera Cristina cierto, sería Kirchner- para reírse. Cristina Kirchner hoy es la principal dirigente de la oposición, ¿no? ¿Estamos de Quiero acuerdo? hacer foco en esto. Carlos García, además de Pagano, fue el otro de la Libertad Avanza que ayer no fue a la sesión. Faltaba uno para conseguir el quórum para habilitar el debate sobre ficha limpia. Dijo que estaba en el exterior, qué sé yo. Pero es de la Libertad Avanza. Loma Ávila estaba entrando al recinto cuando se levanta a los 30 minutos taxativos la sesión. Y Núñez, del PRO, el único que estuvo ausente sin motivos, porque hubo dos, entre ellos Finocchiaro, que estuvieron internados, estaba llegando. O sea, que si se hubiera querido ayer con voluntad política hubiera salido ficha limpia, hubiera habido número. Hubieran encontrado número. Pese a que muchos ni siquiera querían discutirla y algunos bajaron para no quedar expuestos ante todos nosotros, probablemente, de bloques minoritarios. Bueno, lo último antes de irme al diálogo con la interventora de la Defensoría del Público. Me da la impresión que va a ser muy importante lo que se venga, Lourdes, en un capítulo que no abordamos mucho, pero que vale la pena tener presente, que es lo de la muerte de Emilio Rodríguez, muerte nunca esclarecida, ¿no es cierto? Sí, mañana, si querés, Paulino, lo ampliamos porque hay una nueva imputada en la investigación y además de la nueva imputada va a haber una nueva indagatoria para el empresario Sanz Valiente. Así que mañana todos los detalles, si te parece. Muy bien, impecable. Bueno, nos estamos reencontrando, si Dios quiere. Pablito, mañana Como se vos lo conoce el digas. EMAE, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sigo el calendario del INDEC tan cerca, pero como vos sí lo seguís, estoy convencido de que es así. Lo que va a mostrar...
Lo que va a mostrar es una pequeña, o sea, una tendencia de recuperación de la economía heterogénea, como venimos contando hasta ahora. Ya que estamos hablando de economía, te completo, Paulino, muy importante lo que dijo esta noche el ministro Luis Caputo. Están empezando a discutir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Impecable, gran título de la noche. Bueno, y mañana va a estar Karina Milei en Córdoba, Débora, dato político por excelencia, se supone con Martín Menem, dando los primeros pasos en una provincia donde va a estar Bornoro y naturalmente el presidente de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y donde veremos si está Luis Juez por caso, que en principio no es de La Libertad Avanza, es el presidente del bloque del PRO, tiene equidistancia, pero diálogo con Milei. Toda una novedad. Muy buen diálogo tiene este juez con el presidente Milei, lo transparenta siempre, el cotidiano mensaje o comidas de tanto en tanto. Me parece muy relevante que vayan a la provincia de Córdoba, una provincia que le dio tanto a Macri en su momento como al presidente Javier Milei un caudal electoral extraordinario realmente, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, chicos, a todos gracias. Enorme placer, vos, como Paulino. siempre. Hasta luego. Gran tarea y gracias por tanta información. Sober, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias Buenas noches. por Bienvenida. compartir, gracias. Usted fue candidata a vicejefa o a viceintendente de la ciudad capital de Córdoba, ¿no es cierto? Con Rodrigo Perfecto. de Loredo, el Así año es, pasado. Así es, el año pasado, sí. Y usted fue por el PRO, Sí, soy del PRO. y usted es del PRO. Sí, señor. ¿Cómo llegó a la intervención de la Defensoría del Público? ¿Quién lo llamó? La Defensoría del Público depende del Congreso de la Nación y eso fue un acuerdo parlamentario entre el PRO y La Libertad Avanza, ya que los diputados de nuestro bloque PRO han presentado muchas iniciativas en pos de poder reflejar lo que sucede dentro de la Defensoría del Público. La intervención suya comenzó a mitad de año. En agosto de este año. Agosto de este año. Agosto de este Capítulo del mes 8. Sí, señor. O sea, lleva apenas escasos 3 meses. Sí, señor. ¿Qué encontró? Bueno, dos cosas, claramente. Una es, se evidencia la persecución ideológica a los periodistas. Eso es grave y por eso el PRO pone foco en ese sentido, porque valoramos muchísimo la independencia y la libertad de prensa. Y por otro lado, la fiesta del empleo público. ¿Por qué la fiesta del empleo público? Porque en un organismo que necesita una cierta cantidad de gente, con el pasar de los años se fue incrementando la dotación y la estructura orgánica a llevar a 140 empleados, muchos de ellos con licencias por cargo de mayor jerarquía que luego eran ocupados por otros empleados. Entonces, realmente se prueba no solo la persecución a periodistas que opinaban contra el kirchnerismo. Que son los que eran demandados a los medios. Efectivamente. Con cartas, documentos, etcétera. Sí, con resoluciones impartidas desde el organismo, desde la Defensoría, ofreciendo luego capacitación. En la Defensoría no puede multar, entonces se enviaba esa presentación al ENACOM, que la mayoría de las veces no había causa alguna para amedrentar a estos periodistas. La Defensoría y el ENACOM tienen las mismas funciones, la única diferencia es que la Defensoría depende del Poder Legislativo, el ENACOM del Poder Ejecutivo, el ENACOM cobra multas, nosotros no cobramos ¿Y multas. usted cree que debería seguir funcionando la Defensoría del Público? Creo que hoy deja mucho que desear su funcionamiento, creo que hay que modificar la ley de medios, que es la que le da origen, y como los avances tecnológicos y sobre todo la libertad de prensa tiene que imperar en nuestro país para ser un elemento más de la democracia, debe ser modificada o directamente para nosotros no tiene que existir la Defensoría. O sea, su decisión como interventora por 6 meses, que caduca en el cargo a fines de febrero, entiendo por lo que usted me dijo, deduzco eso, es que en realidad, tras su paso, se cierre. Tendría que modificarla el Congreso. Cuando estén La dadas ley de las medios, condiciones para le da modificar la ley de medios, ahí tomará la decisión el Congreso. Ahora vamos a hablar sobre el tema de libertad de prensa porque está muy en boga, usted sabe, Sí, porque claro. cuando el presidente vitupera tampoco está bueno ni parece agradable, ¿no es cierto? Con acusaciones sin ton ni son en muchos casos y demás, ¿no es cierto? Hay un clima de época que tampoco es demasiado favorable. Pepe Mujica decía, denme siempre la libertad de prensa aunque digan las mayores barbaridades mías. Sí, es verdad. ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, no parece ser el axioma justamente de un partido libertario, como el que encarna el propio presidente. Ahora, más allá de eso, que después le voy a preguntar, usted encontró, por caso, que el presupuesto se consumió en los primeros 6 meses, el
que estaba previsto para todo el año y que la inmensa mayoría terminaba en gasto de sueldos de personal. El 95%, 95. del presupuesto de la Defensoría va a sueldos. Y fíjate, en lo que va del mes, la Defensoría se abastece presupuestariamente de la Ley de Medios del 5% de lo que se recauda a través de la Ley de Medios. Este mes, el mes de noviembre, del 1 de noviembre al día de hoy, se recaudó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos equivale a medio día que la Defensoría esté abierta. Por día la Defensoría demanda 10 millones de pesos. 300 millones de pesos es el presupuesto mensual. Mensual, efectivamente. Ahora, no solo eso, sino que además tenía autos. Tenía un auto que cuando llegué estaba oficial. estacionado, un auto oficial, estacionado en puerta sin funcionar, con más de 3 millones de pesos en multa, así que tomé la decisión de mandarlo a subasta. Estas son las multas, este es el Excel, digamos, que en todo caso lo podemos compartir después, pero un dato menor, pero Sí. da cuenta del abandono, digamos, acá, mirá, acá, ponelo, mirá, ahí está. Este es el Excel de las multas, muchas en el interior de la provincia de Buenos Aires y muchas sobre la ciudad de Buenos Aires, mal estacionamiento, exceso de velocidad, etcétera. El único auto oficial. Más allá de eso, había además contratos de locación. Había contrato de locación Usted para dio de baja servicio. uno en particular, según tengo entendido, o me equivoco. De locación de inmuebles había 2, los 2 dimos de baja, había un tráiler que también se usaba para hacer capacitaciones y repartir folletos, lo subastamos igualmente. Hay un inmueble del AVE, hoy con la noticia De la Administración de Bienes del Estado, Estado. que fue cedido a la Defensoría para construir su edificio, por supuesto está sin ser utilizado. He puesto a disposición del AVE la devolución de ese inmueble. Ese inmueble es en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en 11. En el barrio de Once. Específicamente, sí, en 11. Porque usted dice, no tiene sentido que exista, mucho menos vamos a hacer un edificio para un organismo que consideramos que no tiene sentido que exista. Pero además el inmueble es inmenso para la cantidad de personas que hoy trabajan. Fue un cambio dentro del clima interno cuando decidí una de las primeras medidas de tomar el control de huella de ingreso y egreso. Fue como realmente... Eso que se hace en el Congreso, que se en aplica en todos diputados, lados, en el todos Senado. lados. Hasta los diputados mismos, fui diputada hasta el 2019, tenemos que presentar huella y la verdad ¿Por qué? que ¿Qué pasó fue- ahí? ¿Muchos no iban? Definitivamente muchos nos iban a trabajar, sí. Hay gente que se conoció delante mío y el organismo tiene 12 años. La mayoría, el 90%. ¿Cómo se conoció delante suyo? Y Quiere decir sí. que trabajaron durante mucho tiempo y nunca se habían cruzado porque nunca habían estado físicamente en el mismo lugar, aunque deberían haber tenido actividad y funciones en conjunto. Definitivamente. Muchos se dedicaban a hacer capacitaciones y militancia en la provincia de Buenos Aires. A la cárcel, a ONGs, a radios Pero comunitarias. militancia, cuando dice militancia, ¿de qué tipo eran las capacitaciones? Las capacitaciones muchas veces se dirigían hacia el público joven y tenía que ver con la defensa de los derechos. Pero había un programa especial que era la Defensoría va a la escuela y, por ejemplo, el año pasado se dedicaron a capacitar en voto joven, que no tiene nada que ver con el derecho de las audiencias, que supuestamente era lo que iban a capacitar. ¿Siente que había desidia, mala administración, inoperancia? Desidia, sí, es la primera palabra que comparto absolutamente, mala administración y sobre todo la fiesta del personal porque siento que es militancia rentada con la plata de todos nosotros. Hoy una discusión que se presentó en la Defensoría y me decían que los recursos estaban asegurados para que ellos cobraran sueldo. Claro, porque los asegura el Estado. Se saca plata de la seguridad, de la salud, de la educación. Seguramente me está haciendo referencia a alguna reunión con ATE y con UPCN, los gremios Sí, que intervienen claro. dentro del área, como habitualmente ocurre en el Estado. Claro, Alguno están... más belicoso que otro, supongo ATE, particularmente. Sí, los dos están como Bueno, pasa belicosos. que usted acaba de decir en público, Sí. yo no sé si lo había dicho antes, Sí. que su idea Sí. es que esta defensoría debe desaparecer. Sí, pero no la puede instrumentar No, bajo ningún correcto. punto de vista porque la tiene que hacer el Congreso. Está bien, pero que su Mientras- recomendación, siendo interventora, estando Sí. al frente hoy, de manera transitoria y por 6 meses, es ordenarla, Efectivamente, mejorarla, efectivamente. va a tomar la decisión de hacer retiros voluntarios, como ha ocurrido en muchas otras dependencias públicas, o va a ir lisa y llanamente al despido. No, totalmente hay que ir al retiro voluntario y hay que ir, sí, está previsto para reducir la dotación, que muchos pasen a disponibilidad, como está sucediendo en todos los organismos del Estado. Significa que pueden cambiar de
trabajo o que se quedan en su casa? Se quedan durante un tiempo en su casa porque la Defensoría es autárquica. No pueden cambiar a ningún trabajo del empleo público ni del empleo privado. Si eligen pasar a disponibilidad, tienen que quedarse en disponibilidad. ¿Y eso por cuánto tiempo? ¿Un año o 2? Un año. Un año. ¿Habló con Milei? Hablé en mayo del año pasado, no por este tema, sino por muchas cuestiones de relaciones internacionales y de la política, pero tuve el gusto de poder hablar con el presidente. ¿Su origen por el apellido es Árabe, el que creo? árabe, sí. Wow. ¿Y qué está viendo en el mundo desde esa perspectiva? Y en el mundo que estoy viendo, un mundo convulsionado, un mundo que después de la pandemia está tratando de estabilizarse. Digo, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Europa, lo que pasa en el ataque de Rusia a Ucrania, es un mundo que está buscando encontrar los equilibrios y ojalá el consenso, el diálogo prime y no que sigamos viendo las muertes por los desacuerdos, que lejos tienen que ver la religión en muchos casos. ¿Usted cree que no es el fanatismo religioso? No, creo que ese es el pretexto para que las guerras sucedan. ¿Jamás no tiene o jamás no tiene? Jamás usa a los civiles de Palestina, bajo múltiples pretextos, no solamente la religión, para una guerra que es injustificada desde hace años, y eso hace que Israel tenga el derecho de defensa, que está extralimitado desde mi humilde punto de vista. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. ¿Hincha de? Boca, como Mauricio Macri. Y está frente a uno de River. ¿Cómo salió River hoy? ¿Podemos ver los goles? ¿Eh? ¿Y vos querés que yo pase los goles? Ah, esto en beneficio de la invitada, digamos. Perdimos en Mendoza, frente al Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, de Villa. La ley, que acá no es la ley del ex, es la ley del adversario. Feliz Villa de convertir, tras su paso por Boca. Mirá vos, casi en el arranque del partido, después un gol de penal. Colidio, había uno que no lo habían dado porque había un offside previo, ¿no? Que fue discutido. Este lo convalida el VAR. Y sobre el final se le escapa a River, el River de Gallardo, jugando 9 minutos de adicionado. En el minuto final, la pelota final, la última bola, dirían los grandes relatores de otros tiempos. Independiente Rivadavia de Mendoza encuentra una victoria muy importante frente a River. Mucha gente de River, por otra parte, en el estadio. Mirá vos, mirá vos. Wow. No estuvimos a buenas, me parece. Y el partido termina de este modo, ¿no? Con incidentes. Estamos haciendo aire, Nacho tratando de separar. Por lo que veo de la pechera, Nacho Cancini. En fin, sobre el perdón, ¿eh? No. Pero la verdad que esto es una verdadera maldad del equipo de producción, quiero advertir. Jamás hubiera puesto esto al aire, jamás. Son las cosas que suceden. Beneficio suyo, que es hincha de Boca. Sí, claro. Que Ya tampoco estamos tan bien, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. No, orgulloso hincha de River, le advierto. En todo sentido. Está muy bien, muy bien. En todo sentido, ¿le queda muy claro? bien, muy bien. Hasta la próxima. Muy gentil, Igualmente, muy gracias. amable. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos.